Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, soy Eduardo. Les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio en donde hablaremos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy tenemos un tema importantísimo y a una invitada, la verdad es que de lujo. Tenemos a Sofía Jiménez aquí en la cabina. Sofía Jiménez es coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance, AC, que principalmente trabaja con justicia social y reproductiva para mujeres y jóvenes. Ella es experta en género y sexualidad y nos viene a hablar de un tema importantísimo, que es la endodiscriminación dentro de las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Sofía, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Déjame, por favor, invitarte a escuchar una nota informativa que nos va a dar un poco más de contexto acerca de lo que vamos a hablar hoy y continuamos con la plática. La endodiscriminación se define como la discriminación interna ejercida dentro de un sistema o grupo de pertenencia. Dentro de la población LGBTTIQI+, esta afecta principalmente a las personas racializadas, trans o VIH positivas. Existen muy pocas investigaciones al respecto que estudien la manera en la que la endodiscriminación afecta internamente a la población LGBTTIQI+. De hecho, a la fecha, no hay estudio cualitativo que proporcione datos para dar luz a la magnitud del problema. Bueno, Sofía, escuchando la nota informativa, me gustaría escuchar de tus palabras qué es la endodiscriminación. Dice la nota informativa que es la discriminación interna y más enfocada en la comunidad LGBTTIQ+. Para ti, ¿qué es la endodiscriminación? ¿Cómo surge? ¿Existió desde hace mucho? ¿Sale cuando empieza a tomar muchísimo más poder el colectivo? Cuéntame un poco. Sí, bueno, considerando, por ejemplo, precisamente lo que indica la cápsula y partiendo de esa definición, creo que la endodiscriminación es desafortunadamente normal, entre comillas, ¿no? Es decir, que todas las personas en la sociedad discriminamos de una forma u otra, internalizamos, por así decirlo, las normas de la sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la sociedad nos manda una serie de mensajes sobre qué personas valen más que otras o qué cosas deberíamos o no hacer, cómo deberíamos comportarnos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, estos mensajes, por supuesto, terminan jerarquizando a las personas, ¿no? Valoran más a otras por encima de las demás. Y entonces tenemos estas ideas de que pues, ciertos grupos, cierto tipo de personas, ciertas características son mejores o peores. Y entonces la discriminación se manifiesta en ello, ¿no? Consideramos que ciertas características, ya sea que tengan que ver en este caso con las personas con quienes nos relacionamos, por quienes sentimos deseo, por la manera en la que expresamos nuestro género, la manera en la que nos identificamos, la manera en la que nuestro cuerpo está compuesto, pues nuevamente, ¿no? Tenemos ideas de algunas formas mejores o peores de hacerlo y serlo. Entonces, sí, la endodiscriminación en ese sentido nos atraviesa dentro de la población LGBTIQ+, porque es eso, ¿no? En realidad, inclusive dentro del acrónimo, hay muchas formas en las que desafiamos distintas normas, en realidad. No somos un grupo homogéneo. Entonces, naturalmente, como somos realmente diversos, diverses, hay muchas maneras en las que podemos discriminarnos, digamos, al interior de esta población. Y pues sí, podríamos ahondar mucho sobre estas formas, pero sí, básicamente yo diría que surge desde que la sociedad decidió jerarquizar a algunas personas por encima de las otras y que nuestra población no está exenta. Y forzosamente esta endodiscriminación tiene que ver con diferencias, aunque sea dentro de la comunidad, porque dicen, no somos una comunidad homogénea, ¿no? Y las siglas dicen LGBTT, y ahí estás marcando una diferencia. Surge de la idea de, ¿es posible el imaginar un global en el que somos una comunidad que está luchando por los mismos derechos, por el mismo reconocimiento, y entender que no es natural discriminar a tu par, por así decirlo? Creo que para empezar, por ejemplo, está la cuestión de, o sea, hay unos cuestionamientos bastante interesantes sobre si somos o no una comunidad, para empezar, ¿no? O sea, definitivamente tenemos estas partes que nos unen, estos puntos en común, donde desafiamos lo que el sistema de género propone, ¿no? Es decir, que el sistema de género podríamos entenderlo como esta forma en la que la sociedad dice, ok, de seres humanos solo hay hombres y mujeres, son dos categorías binarias, las cuales no podemos traspasar. Estas dos categorías no valen lo mismo, los hombres y lo masculino valen más que las mujeres y lo femenino.
Y dentro de cada categoría tenemos distintas, digamos, asignaciones, deberes, mandatos. Entonces, si lo confrontamos, la sociedad nos castiga y entonces eso también tiene que ver con la discriminación que enfrentamos. Pero es eso, ¿no? Entonces, todas las personas de la población LGBTIQ+, de alguna forma desafiamos este sistema y es realmente ahí donde, pues, donde se generan las complicaciones. Claro, al final se ve muy marcado mucho en, por ejemplo, mujeres lesbianas, en personas bisexuales. O sea, para ejemplificar un poco, esta discriminación interna que hay dentro bueno, a ver, yo soy un hombre gay, pero no creo que existe la bisexualidad, ¿no? Invisibilizo la bisexualidad. O meto automáticamente a una heteronormatividad o un código binario el lesbianismo, ¿no? Estas son las acciones que pasan dentro de la comunidad, ¿no? Y al final te querría preguntar, ¿cuáles son las más marcadas? ¿Qué otras personas se ven más afectadas dentro de las personas LGBTIQ+? Pasan un montón. O sea, por ejemplo, dentro del mismo acrónimo, como bien mencionas, puede haber, por ejemplo, podemos ser personas cuya orientación sexual no es heterosexual, ¿no? Y entonces precisamente somos lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, etcétera. Pero quizás somos personas cisgénero, es decir, que básicamente no somos personas trans y entonces podemos tener comportamientos transfóbicos de alguna forma, ¿no? Entonces, las personas trans les toca mucho vivir con esta violencia, inclusive al interior de esta población. Luego están también las personas intersex, que muchas personas desconocemos cómo funciona la intersexualidad, perdón. Y el problema con el tema con las personas intersex es que tienen características sexuales que no caben dentro del binario que la medicina, que la biología crearon, ¿no? Sobre cómo deberían de ser los cuerpos humanos. Y entonces todavía es muy común la idea, nuevamente, inclusive dentro de nuestra población, de que si las personas nacen con otro tipo de características sexuales, entonces deberían de ser cuerpos, entre comillas, corregidos. Y en realidad eso viola la autonomía corporal de estas personas, sobre todo cuando son bebés o infantes, e intervienen ilegalmente, bueno, más que ilegalmente, casi inmoralmente sobre sus cuerpos, ¿no? Porque no tienen capacidad de decidir si realmente quieren una cirugía o un tratamiento hormonal o demás cosas. Entonces, ahí también muchas personas desconocemos cuáles son las realidades intersex y reproducimos estas ideas de cómo deberían o no ser nuestros cuerpos. Además de estas diferencias al interior del acrónimo, tenemos todo lo que tiene que ver con la misoginia, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente vemos que va a haber hombres cisgénero gays que, por más que quizá tengan una relación distinta con la feminidad y con la masculinidad, pues también pueden reproducir comportamientos sexistas hacia las mujeres. También puede haber, como ya mencionabas, ¿no? Por ejemplo, un rechazo hacia las personas que sienten atracción hacia más de un solo género, como dices, las personas bisexuales o pansexuales o queer. En fin, o sea, como que hay muchas formas. También existe racismo, clasismo, capacitismo y muchas otras formas de discriminación. Sí, me encantaría abordar ese tema. Nada más una pregunta rápida. ¿La comunidad trans es de las personas que más sufren la endodiscriminación? Yo diría que sí, en el sentido de que estamos en una sociedad que es muy cisnormativa, ¿no? Es decir que, por ejemplo, si bien las personas trans cada vez tienen un mayor reconocimiento de sus derechos, es decir, que pueden cambiar, por ejemplo, sus actas de nacimiento de forma administrativa en lugar de a través de un juicio, que se deja de patologizar tanto su ser trans, pues eso es de gran ayuda. Sin embargo, seguimos viendo ciertos discursos por parte de la población en general, y también eso incluye a la población de la disidencia sexogenérica, principalmente de la disidencia sexual, donde pues también se les discrimina a las personas trans, ¿no? Entonces sí es un problema. Claro, también platicando un poco estos colectivos dentro de las personas LGBTIQ que defienden, y lo digo entre comillas, que defienden que las personas trans, las personas seropositivas, por ejemplo, ponen mal al movimiento LGBT, ¿no? Y eso no tiene otra definición más que discriminación interna o endodiscriminación, ¿no? Al final, platícame y retomamos lo que estabas diciendo. ¿Qué otros tipos de discriminación que no son sexogenérica hay dentro de la comunidad? ¿Y hasta dónde aborda la endodiscriminación fuera de la comunidad LGBT? O sea, ¿hay en otras comunidades endodiscriminación? Sí, por supuesto. O sea, nuevamente, creo que para mí hace mucho más sentido ver toda la discriminación como una serie de sistemas sociales, ¿no? Donde, otra vez, tenemos una serie de mensajes que se nos hacen respecto a ciertas cosas. Consideramos que, por ejemplo,
Sí, las personas con mucho dinero se lo ganaron a través de cierto mérito, que son particularmente inteligentes o merecedoras o capaces o quién sabe, que las personas blancas son, entre comillas, más inocentes o quién sabe, ¿no? Más profesionales, sabe Dios. O sea, cualquiera de ese tipo de ideas. Y como estas son ideas que nos bombardean, ¿no? O sea, las escuchamos en la radio, las vemos en la tele, las escuchamos en nuestras comidas familiares, las escuchamos en la escuela, en el trabajo, en la calle, etcétera, etcétera. Terminamos, es como si formatearan nuestra mente. Y entonces, aprender a desafiar esas ideas, sobre todo cuando las escuchamos desde que nacimos, es un desafío. Y entonces, desafortunadamente, comenzamos a reproducirlas en nuestro actuar, en nuestras palabras, en todo. Entonces, otra vez, no creo que es algo que sea propio a ninguna población en específica. Creo que todas lo tenemos. E inclusive, por ejemplo, una de las cosas que nos ocurre es cuando interiorizamos la homofobia, la lesbofobia, cualquier cosa. La mayoría de nosotras, de nosotros y de nosotros tenemos un proceso donde nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. Por eso, ¿no? Porque tenemos esta idea de que es malo ser lesbiana, de que es malo ser gay o lo que sea. Y entonces también es un proceso, digamos, cambiar de mentalidad. Hay personas que desafortunadamente tampoco lo logran y que terminan haciéndose daño, por ejemplo, ¿no? Y que, pues eso, viven con una especie de culpa, de vergüenza respecto a sus deseos, a sus afectos, a su forma de ser. Entonces la culpa no la compartimos porque tengamos estos sistemas supermarcados desde que nacemos, sino más bien por replicarlos, ¿no? Habría que ver cómo estamos replicando estos sistemas que vemos desde pequeños y que hasta en nosotros mismos podemos aplicar e internalizar, como dices. O sea, el que es tan difícil aceptar la homosexualidad porque como desde pequeño tú estás viendo un sistema binario donde tiene que ser súper cisnormativo y que aparte tiene que ser heterosexual, pues obviamente la discriminación empieza en nosotros, pero la culpa se empieza a compartir cuando empiezas a replicar eso hacia afuera, ¿no? Me cuesta verlo así como una cuestión de culpa porque, o sea, vaya, sobre todo creo que hay que entender nuestros contextos y la manera en la que nos criamos, ¿no? Así como la sociedad. Y desafortunadamente, mientras estas ideas sigan ahí digamos, en el ambiente general de la sociedad, creo que es muy difícil no captarlas. Y sobre todo porque también vivimos en una sociedad que no nos enseña a amarnos, que no nos enseña a valorarnos y que estamos todo el tiempo en esta crítica constante y siempre pensar que no somos suficientes y demás cosas. Entonces, creo que me gustaría pensar más como en términos de responsabilidad y por supuesto que hay un trabajo individual que todas las personas podemos hacer para quitarnos la idea de que ciertas cosas son malas, incluyendo cuando nos afecta personalmente, pero también como sociedad nos toca, por ejemplo, impulsar la educación integral en sexualidad respecto a estos temas. Claro, al final el acceso a la información va a ser la solución. Sin embargo, no sé, yo soy de la idea de que ningún tipo de discriminación podría ser aceptada por más que es normalizada. Hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo y poner un freno, ¿no? O empezar a hacer conciencia un poco de cómo estamos replicando estos comportamientos inconscientes para hacerlos conscientes, ¿no? Y más cuando somos personas que defendemos un colectivo como el LGBTIQ+, ¿no? Pero bueno, una pregunta rápida antes de pasar a otro tema que creo que ya lo habías mencionado, pero me gustaría profundizar. ¿La endodiscriminación va solamente a el tema sexogenérico o también va en temas de estética, en temas de gustos, en temas de costumbres, en temas de etnias? O sea, ¿la endodiscriminación dentro de la comunidad LGBT se basa 100% en la orientación sexual y en la identidad de expresión de género? ¿O yo como persona homosexual también vale la endodiscriminación como yo como persona homosexual critico el cuerpo de otra persona homosexual? O ese tipo de cosas que ya están mucho más generalizadas. Quisiera saber si cuenta como endodiscriminación. Para mí toda la discriminación tiene que ver otra vez con una especie de sistema, ¿no? Es decir, por ejemplo, luego hay discusiones sobre si aplica la discriminación a la inversa o si es discriminación si una persona en específico no te cae bien. O sea, creo que más bien esto tiene que ver con una especie de lógica que tú como individuo retomas, pero que tiene que ver con una idea más general de que en la sociedad, por ejemplo, se descalifican los cuerpos gordos o que se descalifican los cuerpos morenos o negros o inclusive asiáticos o indígenas con discapacidad, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, claro, eso también lo retomamos, al igual que la población heterosexual, cisgénero, diádica. Diádica quiere decir que no son intersex. Entonces, sí, todo eso también lo replicamos y también está en nuestra responsabilidad pues poder cuestionarnos, ¿no? Yo también, por ejemplo, yo que soy lesbiana blanca,
ahí también me corresponde mucho checar en qué formas no estoy siendo racista, o como soy de clase media, no checar, asegurarme de no estar siendo clasista o capacitista, ¿no? Es decir, discriminando personas con discapacidad, etcétera. Hijo, es bien complicado y como dices, y lo repetimos, son comportamientos aprendidos y que tenemos muy arraigados, y la verdad es que nos están repitiendo todo el tiempo en la sociedad. Y como dices, la discriminación se vuelve un sistema y es complicado ir en contra de cualquier sistema ya con una potencia mucho mayor. Pero bueno, siempre yo pienso, y quiero saber tu opinión, ¿crees que las comunidades que viven en la discriminación cargan una responsabilidad de erradicarla primero dentro para después ir afuera? Absolutamente. En este caso específico, creo que nuestra población, nuestro activismo, tiene mucha esa responsabilidad de darse cuenta que, por ejemplo, parte de las personas más afectadas por la violencia son, por ejemplo, las mujeres trans de piel oscura, ¿no? De aquellas que fueron corridas de casa desde los 8 años, que se dedican al trabajo sexual, o sea, que son a veces en algunos casos seropositivas, ¿no? Todas estas poblaciones que luego no vemos, por ejemplo, en las marchas del orgullo, que luego vemos estos carros pasar con hombres blancos, cisgénero, jóvenes, musculosos, o sea, son poblaciones muy distintas y desafortunadamente precisamente es más bien como el segundo tipo de persona que acabo de describir que más vemos ocupar ciertos espacios de poder o que tienen más acceso a recursos económicos y demás cosas. Entonces, por ejemplo, cuando a veces discutimos sobre cuáles han sido los avances de la población LGBTQI+, luego pensamos más bien precisamente, ¿no? ¿Qué tanto han avanzado los hombres cisgénero, gays, blancos, de clase media, jóvenes o adultos, etcétera? Pero no estamos volteando a ver a aquella población que está en situación de calle, que son nuevamente personas morenas o con discapacidad, neurodivergencia, que son mujeres, que son trans, etcétera. Entonces, creo que parte de que podamos jalar, digamos, de forma más colectiva, es decir, que nos aseguremos de que haya una liberación y una vida digna para toda la población LGBTQI+, tiene que ver con atender estos problemas que hay de racismo, de clasismo, de discriminación contra las personas que tienen VIH, etcétera. Claro, y entender también que hay veces que viene estos estereotipos muy marcados, como dices, vienen desde afuera, ¿no? Y entonces muchas iniciativas sociales, empresas o campañas o cosas así, dicen, claro, somos LGBTTIQ más incluyentes, pero en la foto de la publicidad te pongo al estereotipo de mujer junto con otra mujer. O sea, no reflejan la verdadera diversidad que hay dentro de la comunidad. Para ir cerrando, Sofía, cuéntame un poco. ¿Tú crees en tu percepción que el aumento de la visibilidad, porque evidentemente a lo largo de los años y ahora en el siglo XXI y más en estos últimos 5 o 10 años, la comunidad ha visto mucho más visibilizada? ¿Tú crees que el aumento de la visibilización de la comunidad ha aumentado también la endodiscriminación o ha disminuido? ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos en las manos y no vemos para erradicar cualquier tipo de discriminación dentro y fuera de la comunidad? Ok, respecto a la primera pregunta, creo que lo de la endodiscriminación, dudo que haya aumentado. O sea, sí llega a haber, por ejemplo, comentarios, cuando, por ejemplo, es lo que acabo de decir, ¿no? En una marcha del orgullo, cuando salen personas con una vestimenta femenina, ¿no? O sea, si, por ejemplo, llevan con tanga o con pluma o demás cosas, lo que sí veo es muchos comentarios que llegan a ser misóginos, ¿no? O sea, hombres que, por ejemplo, dicen, yo soy homosexual, pero no soy, entre comillas, una loca. O sea, y ese tipo de comportamientos que son, podríamos llamarlo endodiscriminación, nuevamente para mí es sobre todo misoginia, ¿no? Es como esta idea de que yo como hombre no puedo renunciar a una masculinidad y trato de asociarlo a una... O sea, pero nuevamente considerar que lo femenino, en este caso tomado o interpretado o usado por personas que son vistas como hombres o que son mujeres trans y demás, pensar que eso es negativo, ¿no? Es quizá un momento donde la misoginia dentro del colectivo se puede expresar, pero no necesariamente significa que no existía antes de esa visibilidad. Entonces, creo que esa es una de las cosas que se me ocurren con la primera pregunta, ¿no? También vemos, desafortunadamente, que siempre que hay un cierto avance, por ejemplo, ahorita que han habido un poquito más de reformas respecto al reconocimiento de las identidades trans en los estados, hemos visto que hay otros grupos, inclusive, nuevamente,
gays o lesbianas y demás que reaccionan negativamente a estos avances de derechos y que comienzan a emitir más discursos en contra de la población trans en este caso. Entonces, eso yo creo que pues tiene que ver, pero obviamente no vienen solamente de gays y lesbianas, también viene de grupos conservadores de antaño, heterosexuales, cisgénero, etcétera. Entonces, yo creo que es un fenómeno que más que sea propio a la población, digamos a la población LGBTQI+, en este caso, es más bien un fenómeno social general que también nos atraviesa. Y tu segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? La segunda pregunta son, claro, las herramientas que nosotros tenemos y que no nos hemos dado cuenta para, pues eso, para erradicar la endodiscriminación, para ubicar en dónde estamos siendo personas que discriminan a otras personas y más, y me parece súper importante el tema de hoy, dentro de las comunidades a las que pertenecemos, ¿no? Creo que las herramientas es un tema muy, muy importante, entonces qué bueno que lo posiciona. Pues tiene mucho que ver con nuestra capacidad de ser personas autocríticas, ¿no? Es decir, creo que lo que más ayuda, de verdad, es pensar lo que ya mencionaba hace un momento. Nuestra sociedad formatea nuestras mentes. Automáticamente vamos a tener estas ideas, automáticamente vamos a reproducir estos comportamientos que son injustos, que son violentos hacia otros grupos. Y dentro de nuestra mente son pensamientos racionales, tienen sentido. No los estamos haciendo por ser personas crueles o malvadas, sino que pues porque tiene sentido en nuestras mentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es la primera herramienta que tenemos que utilizar para dejar de hacer estas cosas? Primero, reconocer eso, ¿no? Que quizá estamos haciendo cosas de forma inconsciente, de forma involuntaria, que eso no nos vuelve, entre comillas, malas personas, pero, digamos, somos partícipes de un fenómeno muchísimo más grande que nosotras, que nosotres, que nosotros. Y en ese sentido tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad de cuestionar nuestros comportamientos, de educarnos respecto a estos temas, de comenzar a cuestionar esas ideas que estamos teniendo, de saber recibir la crítica. Creo que como sociedad no sabemos recibir crítica. Entonces, justamente poder entrar en ese espacio de vulnerabilidad y de poder decir, híjole, este comportamiento quizá es equivocado, quizá estoy haciéndole daño a alguien, aunque no era mi intención, quizá lo estoy haciendo y quizá merece que cambie de comportamiento, que cambie de manera de ver las cosas. Y entonces, pues quizá sí, como llegar a una especie de reparación del daño, ¿no? Ver qué es lo que puedo hacer si le hice daño a alguien, cómo puedo nuevamente comunicarme con esa persona y decirle como de, oye, lo siento mucho, ¿qué puedo hacer para reponer esto que hice? Y creo que poco a poco, de verdad, las herramientas principales son la escucha, ¿no? Sobre todo estos grupos que están siendo vulnerados, y otra vez la capacidad de cuestionarnos a nosotras mismas y ver cómo podemos ir cambiando de comportamiento. Sofía, me quedo con tus palabras porque creo que lo dijiste exacto y creo que es lo que nos tenemos que poner a trabajar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Inclusión Radical. Espero que podamos tenerte aquí pronto otra vez. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en todas las plataformas de Canal 11. Yo les sigo invitando a que analicemos problemas que nos da la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para generar una sociedad desde la empatía y la justicia social. Yo soy Eduardo, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Sofía en sus redes sociales. El programa de Identidad Sexual de Balance tiene redes sociales. ¿Dónde encontramos ese programa? ¿Cómo accedemos a ese programa? Sí, por supuesto. En Instagram y en Facebook pueden seguir a @sentirbonito. También pueden seguir a @balanceac en Facebook y en Instagram y @balancejoven en Twitter. A mí me pueden encontrar como @sof_j en Twitter. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos, escucharnos y nos vemos la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales como @Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión Radical, moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Postproducción de video, David Vargas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.